Buenos días de nuevo a todos. Bienvenidos a esta segunda ponencia de esta segunda mañana del curso Carlos V, Guerra y Paz a ambos lados del Atlántico, en el bloque Violencia y Paz en la conquista de nuevas tierras al otro lado del Atlántico, la problemática de la guerra justa. Tenemos en esta ocasión con nosotros al profesor Eustaquio Sánchez Salor, él es catedrático emérito de Filología Latina de la Universidad de Extremadura. Ha desarrollado su labor docente e investigadora en las universidades de Salamanca, La Laguna, Granada y Extremadura. Ha sido además vicerrector de la Universidad de Extremadura y director del Departamento de Ciencias de la Antigüedad y ha publicado numerosos libros y artículos sobre filología latina. Y en el tema sobre el que gira el curso ha publicado la recepción de las artes clásicas, de las elegancias a las causas de la lengua, retórica y gramática del humanismo, Erasmo de Róterdam, recursos de forma y contenido para enriquecer un discurso y varias otras publicaciones que tienen ustedes en el currículum que han recibido en la documentación del curso. Ha participado además en el 5º Seminario Internacional sobre Edición y Traducción de Fuentes, Revolución en un Humanismo Cristiano, la edición de Erasmo del Nuevo Testamento, organizado por la Universidad Pontificia de Salamanca, con la ponencia La finalidad de los tratados de copia, el de copia de Erasmus. El título de su ponencia será o es el principio vim vi repellere licet en la polémica sobre las conquistas de ultramar en el siglo XVI. Profesor Eustaquio Salor ya nos ha acompañado en diferentes cursos, siempre un placer volverla a tener con nosotros y la audiencia es toda suya. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel Ángel, por tus palabras. Gracias a Rosa y a César porque han reincidido de nuevo en invitarme al curso que organizan aquí, que organizaron el año pasado y que organizan ahora. Y gracias a Juan Carlos y mi enhorabuena por tal como lleva la cuestión esta de la Fundación. El argumento win vi repellere, rechazar la fuerza con la fuerza, en la polémica sobre las conquistas de ultramar en el siglo XVI. Las conquistas militares de ultramar durante los siglos XV y XVI son patrimonio casi exclusivo de portugueses y españoles. Es decir, son patrimonio de la península ibérica. Estas conquistas militares produjeron ciertas críticas en determinados ambientes europeos de la época. La cuestión era la siguiente: ¿es justo llevar las armas más allá de los mares para conquistar nuevos territorios? ¿Es justo someter a los indígenas con las armas, aunque ello sea para llevarles la fe? Son tres los frentes en los que voy a plantear esta cuestión del derecho o no derecho a llevar las armas fuera del propio territorio. En primer lugar, la defensa que los portugueses hacen de sus conquistas y monopolios en Oriente. En segundo lugar, la cuestión de la conquista y colonización de América por parte de los españoles, fijándome sobre todo en la figura de Sepúlveda y, de paso, en la figura de Vitoria. Y, en tercer lugar, la cuestión que, de hecho, se tuvieron que plantear sobre el terreno los propios misioneros. ¿Es lícito a un misionero coger la espada o la escopeta contra los indígenas en caso de que estos resistan y provoquen enfrentamientos? Estas tres cuestiones voy a hablar brevemente. Primera, los portugueses y las conquistas de ultramar. Son muchos los argumentos y los fundamentos de derecho que estaban detrás de las conquistas portuguesas en Oriente. Evidentemente no voy a entrar en ellos, pero sí en uno de los que con más fuerza probatoria es utilizado. Es el argumento ya citado win vi repellere licet. Está permitido rechazar la violencia con la violencia, las armas con las armas. Los portugueses tenían muy fácil la aplicación de este principio, o al menos fueron muy hábiles a la hora de aplicarlo, y lo hicieron, sobre todo, dirigiéndose a los círculos humanistas de Europa, que eran los círculos desde los que con más fuerza se criticaban las conquistas del ultramar de los portugueses. Es conocido por los estudiosos del humanismo portugués
el hecho de que una de las características de estos humanistas, que les distingue precisamente de los demás humanistas europeos, es la de ser ellos los difusores por los círculos cultos de Europa de las glorias portuguesas, sobre todo de sus descubrimientos, de sus hazañas militares. Y justifican esos descubrimientos, conquistas y consiguiente monopolio del comercio de las especies en el argumento win we repeller. Su argumento es este. Es cierto que los portugueses han llevado las armas a África y a Asia, pero con ello no han hecho sino salvar a Europa de la violencia del turco y del Islam. Han utilizado la fuerza de la armada portuguesa para repeler la fuerza bruta de los enemigos orientales de Europa. Los humanistas portugueses difunden por Europa, en obras escritas en latín, para que las entendieran los círculos humanistas de Europa, entre otros Erasmo, la idea de que Portugal se había convertido con estas hazañas en el baluarte militar frente al enemigo de la Europa del momento, el turco y el Islam. Y para ello se sirvieron de la lengua culta de Europa del momento, el latín. Los humanistas portugueses se convirtieron en efecto en mediadores entre el Portugal de los descubrimientos y el resto de Europa, utilizando para este fin la universalidad del latín en aquel momento. Gracias a ellos circulan por Europa, en la lengua del lacio, la justificación de las mismas. En el fondo de esa justificación propagandística está el argumento citado. Evidentemente había otras razones y motivos, los que están realmente detrás de toda política expansionista. Pero los historiadores portugueses del momento, como Diego de Teibe o Damián de Gois, utilizan hábilmente el argumento citado. Muy bien queda esto reflejado en el segundo documento literario testimonio de la expansión militar, históricamente, segundo testimonio literario de la expansión militar portuguesa. Está en latín, es de 1481 y es obra de un portugués que estudió en Italia, el obispo de Évora, don García de Meneses. Estando éste al mando de una escuadra que marchó en ayuda de Otranto, ciudad del sur de Italia tomada por los turcos, don García se detiene en Roma, donde pronuncia un conocido discurso ante el Papa Sixto IV. Es un discurso que sorprende por la calidad de su latín, era un gran humanista, del mejor nivel humanístico, dice el profesor Ramallo. Delante del Papa, el obispo habla con elocuencia y orgullo de los hechos del rey Alfonso V y de su hijo don Juan en las campañas del norte de África. Recuerda la colaboración que tuvo el hijo a pesar de sus 16 años en la conquista de Arsila y Tánger. Evoca también dramáticamente la participación que su propia familia tuvo en las campañas de África, campañas que supusieron un duro golpe para el musulmán, aliado de los turcos que entonces amenazaban Europa, estaban en Hungría ya, o iban a estar muy pronto en Hungría, perdón. Recuerda don García que es gracias a los portugueses por lo que el poderío turco no ha llegado ya a Europa a través de Granada. Si Granada, dice, no es ya un peligro, si Granada va a ser ya derrotada, anunciaba la conquista de Granada 10 años después o 8 años después, ello se debe, dice don García, a la ocupación de las plazas y fuertes del norte de África por parte de los portugueses. Esa ocupación, así como la presencia continua en las aguas de Gibraltar de la escuadra portuguesa, impide el paso de la ayuda mora para Granada. Don García exhorta a Sixto IV a una gran empresa europea contra los turcos. En esa empresa cada pueblo europeo participaría con lo que tiene: italianos, españoles, británicos, germanos, panonios, con su infantería y su caballería, franceses con su artillería, portugueses con sus navíos. Las conquistas, pues, por las armas del norte de África son presentadas por don García como un paso en la sujeción del poderío turco y musulmán que amenazaba a Europa con sus armas. Y también son presentadas de la misma forma las conquistas y victorias portuguesas en el lejano Oriente.
Tal es el caso de los commentari rerum gestarum, los comentarios de las hazañas en India llevadas a cabo por los portugueses en 1538, más allá del Ganges, obra de Damián de Gois. Estos comentarios, evidentemente los llama comentario por invitación de Julio César. En estos comentarios, Gois narra cómo los portugueses que ocupaban la fortaleza de Diu al noroeste de la India resisten el asalto de los mongoles ayudados por los turcos de Solimán Pachá. Las páginas de estos comentarios desbordan patriotismo y el espíritu de cruzada que caracterizaba a los humanistas portugueses. En ellos, Portugal aparece como el único país que en la lejana Asia sabe tener a raya a los turcos con las armas. Inmediatamente la Europa humanista recibe el mensaje y se hace eco del mismo. Así, Buonamico dirige desde Padua una carta a Gois el 29 de octubre de 1539 en la que le hace partícipe de la viva admiración que le inspira la victoria portuguesa contra los turcos. Eius hostis quem semper ipse, aquel enemigo al que siempre he odiado por encima de todos los enemigos, dice Buonamico. Como enemigo que es el turco de los cristianos, de las letras, de las buenas artes, de la virtus. La victoria, pues, de los portugueses en el sitio de Diu, frente a los mongoles y los turcos, es presentada, entre otras cosas, como un baluarte defensivo de Europa levantado en el oriente por los portugueses. Otro caso en el que Gois y Teibe es transmisor del patriotismo portugués al resto de Europa es el de la polémica sobre el monopolio de Portugal en el comercio de las especias. El rey de Portugal se reservó este monopolio, hecho que suscitó protestas en Europa, en particular en los medios humanistas. Lutero criticó duramente ese monopolio. Erasmo había introducido en la propia dedicatoria de su Crisóstomo Lucubrationes una frase en la que condenaba el monopolio de especias por parte de los portugueses. Y el rey Juan III ni siquiera se molestó en responder a Erasmo. Y este, a su vez, se molestó porque no le respondiera. Y le extrañaba de que no le respondiera, ya que sabía que Juan III se había molestado por las críticas. Pero es sobre todo otro humanista, Paulo Giovio, un italiano, el que lanza las más duras críticas contra el monopolio del comercio de especias. Gois era consciente de estas críticas y por ello, en el apéndice de sus comentarios, Rerum Gestarum, dedicados al cardenal Bembo, decidió añadir en una reedición de 1544 a esos comentarios un añadido con el elocuente título de Rebus et Imperio Lusitanorum ad Paulum Jovium disceptantiuncula, discusión con Paulo Jovio sobre las cosas y el imperio de los portugueses. A los argumentos de naturaleza económica de Jovio, expuestos por Jovio, el humanista portugués responde saltando el carácter heroico del imperio portugués. Ese carácter heroico es identificado y justificado con el argumento de que los portugueses están haciendo un sacrificio continuo de sus vidas y una defensa titánica de Europa y de la fe, de la Europa cristiana, exponiendo incluso sus vidas y llevando allí sus armas. Así pues, si Portugal tiene ciertas ventajas en lo que se refiere al monopolio, derecho tiene a ello. Las conquistas del ultramar portuguesas fueron pues justificadas, entre otros, con el siguiente argumento. Con sus armas, con sus fuerzas, los portugueses están siendo el baluarte frente al peligro de las armas brutas e irracionales del turco y del islam. En ese sentido, el argumento de los portugueses encuentra apoyo en el propio Erasmo, quien, a pesar de sus medias tintas en el asunto de la guerra y de la paz, ha pasado a la historia como el gran pacifista, pero en algunas ocasiones realmente nada entre dos aguas. Pues bien, Erasmo no tuvo más remedio que reconocer en un tratado titulado precisamente Consultatio de Bello Turcico, debate sobre la guerra contra los turcos de 1530, reconoce Erasmo que si no hay más remedio es lícito defenderse con las armas contra los turcos. 2. España y la conquista de América, Juan Ginés de Sepúlveda. Si los historiadores humanistas portugueses defienden y justifican en latín ante la Europa culta las conquistas del ultramar, Juan Ginés de Sepúlveda se defiende también y justifica la conquista y colonización de América por parte de la corona española. Pero ya
se ha apuntado con frecuencia una diferencia sustancial entre unos portugueses y otro español. En el caso de los portugueses, el enemigo contra el que se enfrenta en sus conquistas es también enemigo de Europa. El turco, el islam, el enemigo oriental, que en definitiva puede caer en cualquier momento sobre el viejo continente. En el caso de los españoles, el enemigo contra el que se enfrentan no es Europa, no es enemigo de Europa, perdón. Son unos indígenas que viven ajenos a toda política internacional. Por ello, la defensa de las hazañas portuguesas en el Oriente cercano y lejano podía encontrar mejor acogida en Europa que la defensa de la conquista de América por parte de los españoles. Y, de hecho, los humanistas portugueses, como hemos visto, difunden por Europa la justificación que acabamos de ver. De todas formas, la conquista de América también es criticada en los círculos humanistas y más concretamente en las de corte erasmista. Por ello, también es necesario defender la acción española en esos círculos. Y es lo que hace Juan Ginés de Sepúlveda. Lo que sucede es que lo hace en círculos internos de España y además en un ambiente de polémica interna. Polémica con Vitoria y con De las Casas. No sale a Europa con la misma intención que lo hicieron los humanistas portugueses. Es en efecto un hecho conocido que Sepúlveda justificaba no solamente la validez y legitimidad de la conquista de América, sino que defendía también la justicia de la guerra y de la esclavización de los indígenas. O mejor, la culturización de los indígenas. Pero su defensa se queda en España y se concretiza en la polémica con Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas. En el invierno de 1537-38, Francisco de Vitoria pronuncia sus 3 famosas tesis sobre la cuestión que después resumiría en el que hemos visto antes ahí, presentado por la profesora, en su De Indis y en su De Jure Belli en 1539. Su posición, se ha dicho siempre, la de Vitoria es contraria al uso de las armas, a la conquista militar. Si se leen sus escritos atentamente, cosa que no siempre se hace, ya que casi todo el mundo o mucha gente repite tópicos sin ir a las fuentes, se verá que Vitoria no es tan contrario a las armas como se dice, pero de ello no es el momento de hablar. Sepúlveda entra en la polémica en 1545 con su Demócrates Secundus. Es una apología de la licitud de la guerra de conquistas que llevaban a cabo los españoles en América. Y en el enfrentamiento entre De las Casas y Sepúlveda, el perdedor resultó ser Sepúlveda. De manera que su obra cayó en olvido, de la misma forma que cayó en olvido su obra historiográfica que escribió años después sobre los hechos de los españoles en América, De rebus hispanorum ad novum terrarum orbem mexicunque gestis, de 1563. Esta obra no sería publicada hasta el siglo XVIII. Pero ya antes de su Demócrates Secundus de 1545, Sepúlveda había publicado un Demócrates sive de honestate disciplina militare dialogus, en el que contra aquellos que sostienen que Cristo era pacifista, porque criticó duramente a Pedro cuando sacó la espada contra uno de los soldados que fueron a reprenderle, el cordobés argumenta que Cristo no reprendió a Pedro por sacar la espada para cortarle la oreja al soldado romano, sino para tratar de impedir que se cumpliera la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que Cristo sufriera. Ese es el argumento de Sepúlveda. Si no hubiera sido así, dice Sepúlveda, Dios habría mandado legiones de ángeles para proteger a su Hijo. Con dureza arremete Sepúlveda contra los que utilizan este pasaje del Evangelio de San Mateo para sostener que no les está permitido a los cristianos defenderse con las armas contra la violencia de los enemigos y rechazar diciendo a los que así interpretan el pasaje que o bien no han leído el contexto del pasaje de Mateo o bien, lo que es peor, no lo han entendido. En el pasaje evangélico no se dice que no se puedan utilizar las armas contra la violencia del enemigo, sino que no se pueden utilizar para impedir que se cumpla la voluntad de Dios. Es este argumento, la voluntad de Dios, el que va a ser el hilo central de la defensa del uso de las armas para llevar la fe a los indígenas de América en el Demócrates Secundus. La voluntad de Dios es salvar y llevar a su rebaño a esos indígenas. De manera que es lícito utilizar las armas para hacer cumplir esa voluntad de Dios. Comienza Sepúlveda con esta doctrina, que bien podría ser firmada por el propio Erasmo.
Dice, cito, traduzco al castellano, es propio de un príncipe bueno y humano no hacer nada con temeridad ni por codicia, sino buscar todas las vías de la paz y no dejar de intentar cosa alguna para repeler sin necesidad de guerra los ataques e injurias de los hombres inicuos e inoportunos. Esto es lo que piden la virtud, la religión, la humanidad. Pero si después de haberlo intentado todo, nada se consigue y ve que se sobrepone a su equidad y moderación la soberbia y perversidad de hombres injustos, no debe tener reparo el príncipe bueno en tomar las armas y nadie dirá que hace la guerra temeraria o injusta. Estas palabras, digo, insisto, podrían haber sido afirmadas por el propio Erasmo, quien en la Consultatio de 1530 dice expresamente: «Doceo bellum, mi doctrina es que no se debe emprender una guerra si no se ha intentado antes evitarla por todos los medios». Es lo que acaba de decir Sepúlveda. El principio en que se apoya Sepúlveda es el de la identidad, esto es lo importante, entre ley natural y ley divina. Lo que es de derecho o ley natural es también de derecho divino, es también ley evangélica. No hay contradicción entre la ley recogida en los evangelios cuando Cristo dice que no debemos resistere malo, oponernos al malvado, de manera que si nos golpean en una mejilla debemos poner la otra, y si alguien nos quiere quitar la túnica y el manto, debemos dejar que nos lo quite. Y la ley natural, en virtud de la cual podemos vi repellere, siempre que lo hagamos sin que nosotros tengamos la culpa y con la mesura propia de la defensa. No hay contradicción entre enseñanza evangélica y ley natural, porque cuando Cristo dijo que pusiéramos la otra mejilla y dejáramos que nos quitaran el manto, no quiso decir que lo hiciéramos siempre, en realidad, sino que tuviéramos nuestra voluntad dispuesta para hacerlo. Cordis praeparatione, es decir, tuviéramos el corazón preparado para poderlo hacer si se daban las circunstancias. Lo que quiso decir Cristo es que si las circunstancias, res y la pietas lo piden, debemos prestar la mejilla y dar el manto, pero no que necesariamente debamos hacerlo siempre. Una guerra justa, sigue diciendo Sepúlveda, de cumplir unas condiciones muy concretas y severas. En primer lugar, que las causas que lleven a emprenderla sean justas. En segundo lugar, que la declare una auctoritas legítima. En tercer lugar, que las intenciones del que la emprende y las razones de la empresa sean rectas. Y no le está permitido a cualquiera declarar una guerra que solo se puede emprender para rechazar una injuria, es decir, en legítima defensa, sin que medie culpa por nuestra parte. Esto también podría ser firmado por Erasmo. Una guerra emprendida en estas condiciones está protegida por el jus naturae, y si está protegida por el jus naturae, lo está también por el jus divinum y por el jus evangélico. Acabamos de ver 3 condiciones para que una guerra sea justa: que haya causa justa, que la declare la autoridad competente, que las intenciones sean buenas. Añade Sepúlveda una cuarta: que el objetivo de la guerra sea la búsqueda de la paz y de la tranquilidad, para que el pueblo viva con justicia y en virtud, tras eliminar a los malvados la posibilidad de hacer daño. Pero ninguna de las condiciones señaladas justifica de una manera clara el hecho de que los españoles lleven las armas a la conquista y cristianización de América. Por ello añade Sepúlveda otras razones que le vienen bien al caso. Dice en efecto que hay otras causas que pueden hacer que una guerra sea justa, causas ciertamente menos conocidas y que ocurren con menos frecuencia que las anteriores, pero que son tan justas como las anteriores y se apoyan no menos en aquellas en el derecho natural y divino. Derecho natural y divino, insisto, coinciden para Sepúlveda. Entre ellas está la siguiente: a aquellos cuya condición natural es la de obedecer a otros y no lo hacen, sino que rechazan la obediencia y el gobierno de los que están por encima de ellos, es legítimo obligarles a la obediencia mediante las armas, si no se puede hacer de otra forma. De que esto es justo lege naturae, dan testimonio los grandes filósofos. Este es el argumento fundamental de Sepúlveda. Conociendo por un lado las costumbres y la forma de ser de los españoles que están en el Nuevo Mundo y en las islas cercanas,
y por otro las costumbres y forma de ser de los indígenas de aquel mundo y aquellas islas, se entenderá perfectamente, dice, que los españoles puedan, óptimo iure, mandar sobre los indígenas, ya que superan los españoles a estos en prudencia, en ingenio, en todo tipo de virtudes y en humanidad, tanto como los adultos superan a los niños, los mansos a los salvajes y crueles, los contenidos y templados a los desbocados e intemperantes, y finalmente me atreveré a decir los hombres a los simios. Es decir, los indios con ellos lo único que salen es ganando. Compárese, sigue diciendo Sepúlveda, la prudencia, ingenio, grandeza de ánimo, templanza, humanidad y religión de los españoles con las de aquellos homúnculi, hombrecillos, en los cuales apenas hay vestigios de humanidad, que no solo no tienen conocimiento alguno, sino que ni siquiera escriben ni saben escribir, que no conservan recuerdos históricos de sus hechos, sino solo una tenue y oscura memoria de algunas cosas recogidas en algunas pinturas en cuevas, que no tienen leyes escritas, sino solo algunas normas y costumbres bárbaras. En efecto, en lo que se refiere a virtudes, si nos referimos a la templanza y mansedumbre, ¿qué podemos esperar, dice, de ellos, que estaban ahitos de todo tipo de desenfreno y de innombrables bajos placeres? Se alimentaban además de carne humana, y las guerras en las que están casi constantemente metidos, no se piense, dice, que estos indígenas, ante la llegada de los cristianos, se han quedado quietos y en paz saturnia. Las hacían con tanta rabia que consideraban que no habían llegado a la victoria hasta que saciaban su prodigiosa hambre con las carnes de sus enemigos. Esta crueldad de los indígenas, dice Sepúlveda, es algo así como un extraño portento, ya que están muy lejos de la invicta fiereza de los hetitas, los cuales se alimentaban también de cuerpos humanos. Pero es que los hititas eran valientes y estos son perezosos y tímidos, tanto que a duras penas pueden aguantar nuestra mirada. Ya ha dibujado Sepúlveda el cuadro. Los españoles son civilizados, los indígenas son salvajes. La ley natural exige que todos los hombres sean iguales. Lo lógico y lo natural es que los indígenas sean los que se deban igualar a los que son civilizados y cultos, como los españoles, y no los españoles igualarse a los indígenas. Si lo aceptan de buena voluntad, estupendo. Si no lo aceptan y se resiste, es de derecho natural y divino obligarles, para su bien, incluso con las armas, a ser como los que son superiores a ellos. Y es que es justa la guerra que se hace contra aquellos que violentan la ley natural. Y están violentando la ley natural los indígenas que viven como están haciendo los de América. Los cristianos sometieron con las armas a los paganos de los primeros siglos que se resistieron con su idolatría a la ley natural. Ser idólatra es ir contra la ley natural. La idolatría no es lex naturae. Y lo hicieron jure et auctore pontifice massimo. Aquellos pueblos que son tan bárbaros e inhumanos que no condenan crímenes como el robo, los indígenas, el adulterio, la usura, los sucios placeres y demás vergonzosas y sucias acciones, que no recogen esos pecados en sus leyes y costumbres, o recogen solo los más graves y antinaturales, pero los condenan solo con penas muy leves, considerando que algunos de esos pecados no son punibles. De esos pueblos se puede decir con razón y con propiedad que no cumplen con la ley natural. De manera que con todo derecho los cristianos pueden, si aquellos rechazan el mando de estos, hacerles la guerra por culpa de sus nefandos crímenes, de su barbarie y de su falta de humanidad. Y pueden hacerlo para bien de ellos, y para el más grande de los bienes, que es convertirlos de malvados, bárbaros e impíos en hombres buenos y verdaderos adoradores de la religión, y llevarlos con sus consejos, leyes y costumbres a la salud, a la humanidad y a la piedad. Esta es la obligación principal de la caridad cristiana. Esto no es hacer la guerra, sino hacer una obra de caridad. Es llevar contra ellos las armas, derrotarlos y que de las guerras resulten quedar mejor que antes estaban. No olvidemos aquí que Erasmo dice en la citada Consultatio de 1530 que si se hace la guerra a los turcos, que están ya en Hungría en ese momento, hay que hacerla para derrotarlos, pero también para que después de ser derrotados
queden contentos. No pide casi nada Erasmo. No se trata de obligar a los paganos a abrazar la fe de Cristo por creer que es cosa de la voluntad, que es cosa de voluntad, y la voluntad, como dice Agustín, no puede ser obligada. De lo que se trata es de apartar a los paganos de sus crímenes y maldades. No se trata de convertirlos en buenos, sino de impedir que sean malos. Y con mucha mayor razón, si con sus maldades y pecados lo que están haciendo es injuriar a Dios. Esas injurias no debemos aguantarlas, ni siquiera de oído. Tras hablar de maldades como el robo, el pecado nefando, el adulterio, los sucios placeres, Sepúlveda añade un nuevo pecado de los indígenas que es contra natura: el sacrificio de seres humanos a los dioses. Es un hecho constatado que cada año en la región que se llama Nova Hispania, los indígenas inmolan a sus demonios más de 20.000 hombres inocentes. De manera que es justo hacerles la guerra, aunque solo sea para librar a hombres inocentes de este tipo de injurias. Esta es la posición de Sepúlveda. El argumento, pues, fundamental de Sepúlveda es la identificación de derecho natural con derecho divino. El derecho natural impone a los hombres determinadas pautas de conducta. Si hay hombres que no siguen esas pautas, están actuando contra derecho natural y, consiguientemente, se les puede obligar con las armas a cumplir el derecho natural. Y el derecho natural exige adorar solo a un hombre y exige al hombre, por el hecho de ser hombre, ser culto. 3. ¿Puede un misionero concreto utilizar las armas? La respuesta es sí, en el caso de que el propio misionero corra peligro. Esta doctrina la sostiene Sepúlveda en el Demócrates Secundus, pero me voy a extender un poquito más, ya poco. En el caso de un misionero jesuita, provincial del Paraguay y originario aquí de nuestro Trujillo, Diego de Boroa. Pero voy a decir algo brevemente sobre Sepúlveda. Sepúlveda plantea la siguiente pregunta: ¿corren peligro los misioneros en las misiones por culpa de la crueldad de los indígenas? Y dice, la respuesta la dan los hechos. A oídos de todo el mundo han llegado noticias que dicen que en muchas misiones los monjes predicadores han sido matados por los mal apaciguados bárbaros una vez que la guarnición militar se ha retirado. ¿No sabéis, dice, que Pedro de Córdoba, misionero dominico insigne por su piedad, estando de prefecto de los monjes de la provincia de la isla llamada Española, ha sido cruelmente asesinado juntamente con sus misioneros por bárbaros contrarios a la religión cristiana en la costa continental que está frente a la isla Cabagua? Y yo mismo he sabido, por boca de algunos, que en el sur de Nueva España Juan Padilla y Antonio Llares, misioneros ambos religiosos, han sido matados tras ser enviados allí a transmitir el Evangelio, y que en esta ocasión los bárbaros han destruido también el templo o iglesia y se han puesto a modo de burla las vestimentas sagradas en una parodia burlesca de la ceremonia y sacrificio que nosotros llamamos misa. Nuestros misioneros enviados a predicar el Evangelio en tierras tan lejanas corren grave peligro si el miedo a nuestras tropas no impide a los bárbaros cometer impíos crímenes. Puede, pues, un misionero ser protegido con las armas. El citado Diego de Boroa, jesuita natural aquí de Trujillo, he dicho, en la relación sobre la muerte del padre Diego Alfaro, fue provincial del Paraguay, de los guaraníes que ha citado aquí antes Rosa. En la relación que hace de la muerte de Diego Alfaro, defiende el uso de las armas por parte del misionero con estas palabras: la libertad y vida de los parroquianos, los feligreses de la misión, los jesuitas no lo llamaban misión, ¿cómo iban a llamar ellos a eso con la misma palabra que habían utilizado los franciscanos? Imposible, ellos eran muy superiores, y entonces lo llaman reducción, pero no misión. La libertad y vida de sus parroquianos, los feligreses de la reducción, pende como de medio único y necesario de las armas de fuego y de la asistencia en la guerra de sus padres y pastores, que es el caso en que los doctores dicen que es justo y aún obligatorio al sacerdote no solo exhortar, sino pelear y matar para defender al inocente, y más en especial es justo al párroco para librar sus parroquianos del peligro de cuerpo y alma y condenación eterna, que es lo que hizo el padre Diego Alfaro en cuanto a exhortar y animar a la pelea, aunque no mató a nadie. Y siendo esto así como es, injustamente condenar por mala nuestros rigurosos censores.
En la Carta Annua de 1637, los provinciales jesuitas tenían la obligación de mandar todos los años un informe, una memoria de la actividad de toda la provincia al general. Pues bien, en la Carta Annua que envió a su general en el año 1637, recoge Boroa la situación de la reducción de San Josef en la provincia jesuita del Paraguay. Boroa ya era en este momento provincial de todo el Paraguay, y como todo provincial hacía cada año una memoria de lo sucedido en cada misión, reducción durante el año. En esta memoria nos cuenta el desarrollo de un enfrentamiento entre indios ya reducidos y ya cristianos, que no es lo mismo estar reducido que ser ya cristianos, e indios salvajes. Por su interés por el tema en el que estoy tratando, voy a recoger la narración, pero parafraseándola. Comienza hablando de la historia de esta reducción de acuerdo con las noticias que le había mandado el padre Manuel Bertot, misionero encargado de la misma. Cuenta el padre Bertot al provincial que esta misión de San Josef había comenzado con la felicidad de todas las demás, con fervor y abundancia de comida, pero que pronto comenzó la enfermedad y faltaron las aguas y sucedió la muerte del santo padre Cristóbal. El padre Cristóbal, que había sido el antecesor del padre Bertot en la misión de San Josef, y había sido matado por unos indios salvajes cuando iba por un camino. Los indios ya reducidos y cristianizados de San Josef, que tenían gran aprecio y estima al padre Cristóbal de Mendoza, sabiendo que había sido asesinado por otros indios salvajes no reducidos, decidieron castigar a los malhechores. El padre Bertot se lo impidió, pero otros indios cristianos de otras misiones cercanas, como las de Santo Tomé, San Miguel y Jesús María, habían decidido también ir a recuperar el cadáver del padre Cristóbal y a castigar a los salvajes. Ante ello, el padre Bertot consintió también que los de San Josef se unieran a ellos para ir a recuperar el cuerpo del mártir. Se juntaron, pues, los de San Josef con los de Santo Tomé, San Miguel y Jesús María. Y sigue la narración así. Los indios malhechores, recelándose de que pudiese ser que los indios de nuestras reducciones irían a vengar la muerte del padre, se previnieron y convocaron para hacer celadas y emboscadas a los nuestros por esta parte por donde iban caminando los indios de la reducción de San José y Santo Tomé. Los cristianos de San Josef y Santo Tomé caminaban con prevención, pero sin mucha preocupación, porque nunca pensaron que los salvajes le fueran a tender una emboscada por el camino que llevaban. Había otro camino más lógico, precisamente el camino en el que los malhechores sorprendieron y mataron al padre Cristóbal. Y así, yendo caminando, llegaron a un pueblecillo donde hallaron 50 indios que estaban bien armados y que iban a ayudar a los malhechores. Pero estos 50 indios les engañaron diciéndoles con disimulo que les estaban esperando a ellos, a los buenos, para ayudarles contra los malos. Mientras les decían estos, enviaron a escondidas un mensajero a los salvajes avisando: ya están aquí los indios cristianos. Los indios cristianos hallaron mucho vino en el pueblecillo y enseguida sospecharon que se trataba de una trampa. Habían dejado allí vino para que los nuestros lo tomaran, se emborracharan y fueran presas fáciles. Por eso los nuestros no quisieron tocar el vino, todo lo contrario. Se pusieron en vela y guardia toda la noche. Pronto descubrieron que venían sobre ellos muchísimos indios armados, y dudando que harían un indio cacique, cristiano ya, llamado Joseph Amandao, maestro de capilla de los cantores de la iglesia de San Josef, era natural de otra reducción, de la de San Ignacio de Guairá, que se había criado con los padres, les animó a que se pusieran alerta e inspeccionaran bien el lugar en que estaban para ver si había salida en el caso de que los enemigos les cercasen. Entonces, 2 caciques cristianos valientes se pusieron en celada por donde el enemigo había de acometer para estorbarles el paso e impedir que hicieran cerco. Entre tanto, aquellos 50 indios que estaban ya armados en el pueblo cuando llegaron los nuestros, comenzaron disimuladamente a cortar las cuerdas de los arcos de nuestros indios para desarmarles. Los nuestros se dieron cuenta de ello e impidieron que lo hiciera. Los 50
se excusaron diciendo que aquello lo hacían para darles a entender que ellos solos se bastaban contra los enemigos malos, que no necesitaban ayuda de los nuestros para rechazar a los salvajes que llegaban. Pero era maldad, claro está. Lo que querían era desarmarlos. Al fin, al amanecer, atacaron los enemigos a los nuestros y vinieron por la parte donde estaban los dos caciques en centinela, los dos caciques cristianos, los cuales fueron empleando sus flechas en los que iban pasando sin perder tiro hasta que les acabaron todas sin verlos, sin ser vistos. Y viniendo corriendo por más flechas, dieron aviso de que venían, con lo cual todos los nuestros indios se pusieron en defensa. Los indios contrarios venían en 3 hileras. La una acometió a los nuestros gritando con gran algaraza, como suelen hacer, y las otras 2 venían en silencio y escondiéndose para coger a los nuestros por la espalda. Los nuestros obligaron a los 50 indios que se pusieran en primera fila, y en ellos fueron los que mayor daño hicieron los enemigos, y los que recibieron también el del enemigo el mayor castigo. Hicieron mayor daño a los enemigos y los que recibieron también del enemigo el mayor castigo. Los nuestros usaron de una estratagema en la batalla, y fue que no quisieron dar brincos ni saltos, los brincos y saltos que los indios suelen dar en las batallas y que ellos llaman ñeñoití. Con estos saltos se cansaban mucho. En lugar de ellos, los nuestros solo hacían con el cuerpo el recorte necesario para esquivar las flechas que les tiraban. La estrategia era que los contrarios dieran los saltos y se cansaran. Y así fue, porque los contrarios, con los saltos que daban de una parte a otra, en el tiempo que duró la batalla, se cansaron de manera tal que ya no podían menearse. Los nuestros, dando cuenta de ello, arremetieron con ellos, haciéndoles grande daño. Los enemigos comenzaron a huir por las peñas. Allí cogieron a uno por los cabellos y luego lo ahorcaron. Los demás se rindieron, quedando muchos muertos, y de los nuestros solo 10 heridos que luego sanaron. Los nuestros, insolentes con la victoria, dan vuelta por muchos pueblos de los enemigos donde hicieron mucho daño, no perdonando a nadie, como de suyo son crueles en la ocasión, si no hay quien les vaya a la mano. Hicieron 1000 crueldades, agravios a muchos inocentes. Y termina. Pero este era el medio que nuestro Señor tenía permitido, por donde habían de salvar otros muchos. Matando a uno, salvaban a otros. Muy ilustrativo el relato. Los indios cristianos eran mucho más listos que los indios salvajes. No caen en la trampa del vino que les habían tendido los salvajes. No creen a los 50 indios armados que iban a traicionarles. No dan en la batalla los brincos que suelen dar los indios, mientras que los salvajes sí los dan y se cansan. Esto es una variante del providencialismo en la historia, doctrina que arranca de San Agustín, según la cual la providencia divina o la fortuna siempre ayuda al bueno. Pero los indios cristianos siguen siendo indios y por ello fueron insolentes y crueles en la victoria. Pero esa violencia es el medio del que se sirve la providencia divina para salvar a otros muchos. La violencia queda así justificada por un misionero que escribe una carta al provincial, y el relato de esa carta es enviado por el provincial a su vez al general de la orden. El mismo Diego de Boroa, en carta al general de los jesuitas a propósito de la muerte del padre Alfaro, al que los jesuitas proponían como mártir, que fuera reconocido como mártir, en un enfrentamiento armado con bandas armadas de bandidos que atacaban las misiones y con indígenas violentos, dice, entre otras cosas, esto: que todo misionero párroco no solo puede, sino que tiene la obligación de defender la misión con armas. No solo es lícito, sino también obligatorio en caso de extrema necesidad de cuerpo y alma, que el pastor y el párroco, como lo era el padre Alfaro, pues era cura universal y superior de todas las reducciones y pueblos de aquellas provincias, defender sus ovejas animando a aquella pobre gente. Y es que es muy cierto e indudable que si los padres no hicieran este oficio de defender, incluso con las armas, a sus parroquianos, estos fueran muertos o por lo menos cautivos. Varias veces los portugueses, las reducciones jesuitas del Paraguay, sufrieron con muchísima frecuencia durísimos ataques de bandas de bandidos portugueses de Brasil, que venían a las reducciones del Paraguay para llevarse indios, para convertirlos en esclavos. Varias veces los portugueses, cuando llegaban a las misiones del Paraguay, dice, para reclutar indios y llevárselos de esclavos, decían a los padres jesuitas:
Ya conocemos a los indios, padres. Ustedes retírense un poquito y verá cómo nosotros los cansamos y los vendemos. Y decían verdad, de donde se ve claramente que la libertad y vida de sus parroquianos pende como medio único y necesario de las armas de fuego y la existencia en la guerra de sus padres y pastores. Defiende fin Diego de Boroa que si el padre Alfaro murió con una escopeta en la mano, ello no es criticable ni impedimento para que sea considerado como mártir. El hecho de tener una escopeta en la mano no impide que fuera también mártir, ya que siendo como es, por lo menos justo, honesto y meritorio, y según muchos obligatorio, que el sacerdote pelee, y más si es párroco, como es el caso, una vez que el misionero no tiene más remedio que pelear y está obligado a hacerlo por sus parroquianos inocentes, no ha de hacerlo con las manos en el pecho, sino con armas, ya sea espada, ya sea lanza, ya sea escopeta. Porque si es justo el fin, también es justo el medio necesario para alcanzarlo, si no está prohibido. Y como no lo está este, y es conforme a lo dispuesto. Concluyo. Es lícito que los príncipes cristianos prudentes, la prudencia del príncipe es principio fundamental, sobre todo en Erasmo y también Juan Ginés de Sepúlveda, utilizar las armas contra los enemigos de la fe, porque estos hacen violencia contra la cristiandad. Y es lícito utilizarlas también en el caso de los indios de América, porque el estado en el que viven los indios de América no es natural. Por ley natural deben ser obligados con las armas, si es necesario, si no lo aceptan voluntariamente, a pasar a un estado civilizado. Y mucho más pueden los misioneros utilizar las armas contra ellos, si ellos a su vez son violentos con el misionero y con los indios ya cristianos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sánchez Salor. Muchas gracias por esta exposición que de alguna manera viene a manifestar una situación un tanto, desde mi punto de vista, preocupante. Y yo me lo vuelvo a traer a la actualidad, ¿no? Donde todavía en muchos países se sigue utilizando la religión y la excusa del uso de las armas para poder promover, digamos, lo que en un momento dado llamamos la paz, pero en definitiva es el control, ¿no? Y el sometimiento del pueblo. Seguramente hay dudas en el público. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna reflexión? Lo que acabas de decir tú, la verdad es que Sepúlveda no insiste tanto en la religión como en la ley natural, ¿eh? Uh-huh. Existe mucho más en la ley natural, ¿eh? Él no trata de imponer la religión, él trata de que los indios vivan de acuerdo con la ley natural. Y la ley natural exige que todo hombre sea culto y se supere. Uh-huh. Y si siguen en el estado en que están, no lo van a superar. No podrán hacerlo. O sea que él no es la religión la que defiende Sepúlveda, es la ley natural. Es la ley natural. A ver, tenemos una pregunta por aquí. Sí, muchas gracias. Doctor, quisiera felicitarle por la ponencia porque a mí me ha costado años de trabajo. Trabajé mucho los textos de Sepúlveda y los textos de las casas. Y ya sabe usted que entre los dos, el que sale ganador es siempre las casas. Lo he dicho. Sí. Precisamente, simplemente felicitarle y hacerle este comentario que tal y como usted ha expuesto está lo que dice de verdad Sepúlveda en sus textos, comparando con otras investigaciones que existen, sobre todo que aparecen las interpretaciones totalmente erróneas de los textos. Muchísimas gracias. Una cosa es lo que, también lo he insinuado yo, una cosa es lo que dice Juan Ginés de Sepúlveda en sus textos y otra cosa es las interpretaciones que se han hecho por parte de muchos estudiosos de lo que dice Juan Ginés de Sepúlveda. Y esas interpretaciones han convertido a Juan Ginés de Sepúlveda en objeto de una leyenda negra que es totalmente injusta. Que es un esclavista y no lo es. No lo es. Muchas gracias. Otra comentario o pregunta por allí. Concha. Yo simplemente, ya sabéis que siempre me gusta intervenir, decir, fijaros qué diferencia hay. Los portugueses, Dios los ha dotado,
nos está hablando cómo saben hacer ese capital simbólico, que a mí me gusta tanto, cómo van a crear un capital simbólico y se van a presentar ante Europa como los salvadores cuando la acción es exactamente igual, que es conquista, etcétera. Y los españoles se nos da fatal. Pero es que luego el profesor ha vuelto a hablar ahora, muy interesante, de la diferencia en el 18 de las reducciones jesuíticas, cómo los bandeirantes portugueses atacan las reducciones y se llevan a los indios como esclavos. Y sin embargo, cuando luego se llega a los tratados, los portugueses se quedan con toda la parte de Brasil española, sobre esas reducciones, porque tienen unos sistemas de, diríamos, cartográficos muy superiores a los españoles. O sea, desde luego, verdaderamente, ya os digo, nosotros como pueblo tenemos muchas deficiencias y en cuanto a la presentación al exterior se nos da fatal. Ahora mismo que estamos hablando del presente, no os quiero decir cómo estamos con los que todos sabemos de la parte norte a la derecha, cómo algunos exponen de maravilla ante el público europeo y todo el mundo les compra el producto y al resto no nos compran nada. Exactamente igual pasó en el 16 y en el 18. A los portugueses le compraban el producto y a nosotros, hijos míos, yo no sé qué tenemos, pero verdaderamente lo nuestro es tremendo. No solamente eso, porque como él justo ha hablado de esos temas, y es algo que a mí yo trabajo capital simbólico, y cómo hay pueblos que van generando un capital simbólico que les hace presentarse ante la comunidad mundial como pueblos con un prestigio, y lo nuestro es tremendo, pero ya llevamos muchos siglos, como veis, lo nuestro es nefasto, pero muchos siglos, así que esperemos que vosotros hagáis un capital simbólico, chicos, que quedemos mejor ante la comunidad internacional, es vuestro reto, lo nuestro hasta ahora lo hemos hecho fatal. Bueno, nada más, decir esto. Muchas gracias, Concha, por este comentario. A ver, Rosa, también quiere... ¿Hay alguna otra? ¿Hay más preguntas? Sí, bueno, es muy breve. Quizá aquí, a mí me ha gustado mucho porque realmente este tema había que tocarlo, ¿no? Con ello lo que quiero decir es que meterse en el proceloso y manipulado confrontación Sepúlveda de las Casas, evidentemente genera siempre una visión, yo diría, unilateral del debate, porque al final uno termina tomando partido por una postura lascasiana o por la postura de Sepúlveda. Está muy bien en precisar que Sepúlveda no está defendiendo la religión, sino el derecho natural, y basa los justos títulos en el derecho natural. Pero más allá de la lectura que se hizo en el 16, de la que después se ha hecho en el 18 y en la actualidad, en donde efectivamente ya está mucho más desenfocado toda la polémica entre estos dos grandes juristas de aquel momento, yo quisiera introducir que, hablando también de la aportación española al derecho internacional, la figura de Francisco de Vitoria tiene una relectura del derecho natural algo diferenciada de las casas, de Sepúlveda, perdón. Francisco de Vitoria hace una lectura de ese derecho natural no apoyado solo en el derecho divino, sino apoyado en un derecho de gentes. El derecho de gentes nace en el derecho natural. Sí. Por lo tanto, le está dando una interpretación a ese derecho natural con una proyección más allá del conflicto interno de la monarquía, proyectándose hacia otros países del entorno europeo, y para buscar soluciones más allá de las bélicas que pueden justificar esa guerra justa. Entonces, en la misma, digamos, debate interno de la corona en el 16, digamos que surgen ya esas voces internas que van más allá, y que aquí empezamos a reconocer que, bueno, ha habido figuras como la de Francisco de Vitoria, que hoy en día es una referencia internacional en Naciones Unidas, como promotor de ese derecho de gentes que estaba en sus inicios, porque esa sociedad de naciones estaba en sus inicios. Claro, ahora es muy fácil decir, no, es que Francisco de Vitoria fue el previsor, el que de alguna manera hizo una conceptualización de la geografía mundial, interpretó la sociedad de naciones, la que no se llega a poner en marcha hasta la década de los 40, en el siglo XX.
Por lo tanto, yo aprecio las valoraciones con respecto al derecho natural en Sepúlveda para diferenciar luego otras posturas. Sí, pero vamos a ver, es que Juan Ginés de Sepúlveda identifica el derecho natural con el derecho divino y Vitoria con el derecho de gente. Hace poco aquí hubo unas jornadas, un congreso que precisamente se habló de Vitorias y como el promotor, como el iniciador del derecho internacional, del derecho de gente. Y Vitoria lo identifica con el derecho de gentes. Pero yo creo que tanto Vitoria como de las casas, contra lo que más se arremeten es contra los despojos. Contra lo que más arremeten es contra los despojos, contra los robos, quitarles las riquezas a los indios. Y no arremeten tanto, vamos, me los he leído, no arremeten tanto directamente contra el derecho que tienen todos los pueblos humanos a ser iguales en cultura. No digo ya en religión, en cultura, es decir, en ser humanos. Y desde luego esto lo defiende Victoria de la misma forma que lo defiende Erasmo y de la misma forma. Y desde luego la situación de los indios no es la natural de una persona humana en ese momento. Yo creo que ahí está el quid de la valoración, pienso. Sí, un último comentario por aquí, ¿no? Bueno, pues como ha sonado la campana y es la hora del café, agradecemos al profesor Sánchez Zalor su exposición y seguimos debatiendo del tema en la mesa redonda de esta tarde. Pasamos al café y volvemos en 20 minutos.